Bien, y estamos ya enlazados a través de el Zoom con el congresista Roberto Chiabra León. Él es parte de la bancada de Alianza para el Progreso, pero él es el que hace la distinción de esa bancada, el que tiene todavía los valores y principios por considerar la vida, el ser humano y la salud de las personas. ¿Cómo está, congresista? Buenos días y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Gracias, Mayra. Gusto nuevamente conversar con usted. Si tuviéramos que medir las votaciones por bancadas, creo que usted siempre saldría el patito no elegido, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero quiero iniciar con las mociones de censura que se dieron el día de ayer, presentadas en contra del ministro del MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, y del ministro Rómulo Mucho. Pero empecemos por el ministro Julio de Martini, el cual tuvo una participación real, porque yo lo he mencionado muchas veces, las mismas o parecidas palabras que usted ha mencionado, ¿no? Sobre cómo es posible que hayan no sé, cometido un delito, porque esto es un delito, congresista, con nuestros niños, con los niños más pobres, más humildes del Perú profundo. ¿Cómo hemos permitido, cómo se ha permitido y cómo el día de ayer el Congreso le dio la espalda a los niños más pobres del Perú? Me gustaría iniciar con la participación que usted tuvo, lo que piensa, su voto fue a favor, lamentablemente protegieron al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín. Sí, Mayra, yo señalé de que los programas sociales no son unos favores que se le hacen a los niños, forma parte de la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno. Y el haber tenido una empresa que no es que recién usted le encuentre alguna pequeña falla, es una empresa que ya viene teniendo estos problemas, que lo que señalé, lo que se está atentando es contra la dignidad de los niños. Yo creo que los dueños de esas empresas no le darían de comer a sus hijos, no le darían de comer lo que ellos dan. No. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que tener una intoxicación masiva de niños? ¿Tienen que darse cuenta los padres en el momento que abren las conservas para ver de que si están bien o están mal? ¿Cuántas conservas en mal estado han estado comiendo esos niños? ¿Por qué? ¿Por qué el tratamiento? ¿Por qué esa empresa no tiene la reacción de la justicia? Si hubiera sido otra cosa, la justicia ya los hubiera detenido, ya hubiera allanado sus locales, ya estaríamos hablando de una organización criminal. No es una organización criminal aquella que se colude con autoridades de Caliwarma para tener la posibilidad de pasar por alto el registro que tiene que hacer el control. ¿Quién hace el control de calidad de los productos? Entonces, lo que vemos nosotros que hablamos mucho de racismo, de discriminación, y esto es una demostración. A ver, las empresas que tanto hablan se quejan de otros, los empresarios en el Perú fueron los que mataron la dignidad de los peruanos con la bajata y todas esas cosas. Y este es un ejemplo. ¿Cuál es la reacción que ha tenido la justicia? ¿Cuál es la reacción que han tenido los empresarios con esta empresa? Ninguna, tibios, esperando que pase. Es injusto. Y más injusto es no haber el Congreso tenido la suficiente votación para lo que es algo que en democracia se tiene que asumir, la responsabilidad política. El ministro no va a renunciar, el Congreso tenía que hacer su tarea. Aquí la presidenta ella debió cesar en el cargo al ministro. Esa es una presidente que cuando alguien de su gobierno no le funciona y afecta a la imagen de ella, toma una decisión. Pero ¿cómo va a cesar al ministro congresista si fue en su gestión, cuando ella fue presidenta, o perdón, ministra de esta cartera ministerial de Desarrollo e Inclusión Social, que ya se venían haciendo tratos con esta empresa Fibroinca, que incluso el hoy ministro Julio de Martini era viceministro y el señor Freddy Hinojosa era parte también de los miembros de funcionarios y de Caliwarma de este ministerio? Entonces, esto no empieza recién. Esto no es que nosotros recién nos sorprendemos. Aparte de que esto viene hace muchísimos años, hace muchos gobiernos vienen lucrando con la vida y la salud de nuestros niños. Pero si hablamos de esta denuncia, de esta última denuncia, tenemos que hablar de cuándo empezó. Y empezó cuando la presidenta Dina Boluarte fue ministra del MIDIS en ese entonces. Entonces,
¿Cómo va a cesar a alguien que ella misma ya sabía, quizás no de las denuncias, pero sabía de la existencia de esta empresa? Fíjese, como usted señaló cuando, antes de preguntarme, si estamos viendo nosotros que acá los perjudicados son los niños, ¿qué más nos puede motivar a tomar una sanción ejemplar? Así Si es. a nosotros no se nos pela el cuerpo de ver cómo esas conservas en mal estado, carne de caballo para nuestros niños. ¿Por qué? Porque es un programa que te estoy ayudando y no te quejes, porque los que hacen esas conservas no la van a consumir sus hijos. Así los tratamos a nuestros niños. ¿De qué unidad de país estamos hablando? ¿De qué base? ¿De qué capital humano? Hablamos de mejorar la educación, mejorar la salud. Mira cómo los trata. Entonces, nosotros nos preguntamos tantos programas sociales, tanto Caliwarma, ¿y por qué tanta anemia? ¿Cómo serán todos los programas a nivel nacional? Y eso no es todo. Yo he visitado los colegios y sabe una cosa, es una pena, es una vergüenza dónde reciben los niños sus alimentos. Los niños los reciben no en un comedor, no en un ambiente adecuado como para que pasen su desayuno o los alimentos que lo tomen en otra hora. Los pasan sentados en los patios, sin vajillas, sin nada. Esa es la forma como usted trata a un niño desde su crianza, de la pequeña edad. Yo creo que el Perú no debe mirar muy arriba ni muy empresas muy grandes. Empecemos con lo básico. Y lo básico es preocuparnos de verdad por nuestros hijos, no atentar contra su dignidad, porque lo que se ha hecho con este programa es solamente, como bien dice, descubrir algo que ya se sabía. ¿Cómo es posible que una empresa con esos antecedentes haya estado ganando las licitaciones? Y otra Se cosa, ha hecho millonaria. ¿cómo esa empresa que a pesar de tener la ventaja de cualquier manera de tener la posibilidad de tener esta licencia para alimentar, cómo abusa de lo que tiene? En vez de cuidar que ha ganado la licitación, en vez de cuidarla, fíjese cómo abusa. Yo creo que todo eso hay que condenarlo, pero si bien el Congreso no ha cumplido con su tarea política, lo tiene que hacer la presidente y la empresa tiene que caerle la mano a la justicia. Yo espero que mañana en la madrugada estén allanando los locales y viendo las conservas de toda la familia que se dedica a maltratar a nuestros hijos, a envenenar a nuestros hijos, a cometer un delito. Yo le pregunto al señor Nilo Burga, que es dueño, gerente de esta empresa Frigo Inca. ¿Usted ha aprobado esa comida que usted envía a nuestros niños más humildes del Perú, los que van a ser los que son el presente y van a ser el futuro? ¿Usted le ha dado de probar a sus hijos, señor Nilo Burga? ¿Cómo puede ser capaz? Hablemos de esta parte empresarial, luego nos vamos a la parte política corrupta que luego lo vamos a mencionar, congresista, pero esta parte empresarial ha sido capaz de saber, de tener Mm. prácticamente pruebas de que estas conservas estaban malogradas, regresarlas a las empresas, a las fábricas, para que le cambien el código a estas conservas malogradas. Sabían que eran malogradas y pedían que cambien el código. ¿Y qué dice o qué cuenta ahora la colaboradora eficaz que trabajaba en esta empresa? Que cuando su hijo de este señor le reclamaba que se iba a enfermar los niños, decía, ¿acaso es tu hijo? ¿Acaso es tu familia? Dios mío, eso, de verdad, perdónenme todos los televidentes, me gustaría que me lo digan en la cara este señor, porque discúlpeme, congresista, pero esto es un atentado en contra de nuestros niños. Ahora, que digan que no hay marginación, que digan que no hay estigmatización por los niños que no tienen voz, por zonas muy alejadas, por lugares donde prácticamente son olvidados por ese gobierno. Ahora, si nos vamos por la parte política y algo que también quiero recalcar, lo que acaba usted de decir, la justicia ya debe estar atrás de ese señor, porque con todo lo que se ha mencionado y con la colaboración eficaz, este señor es un delincuente que ha atentado en contra de nuestros niños peruanos. Ahora, yendo a la parte política, ¿no les interesó la vida de estos niños a tanto congresista que pregona eh, cuidar, velar y trabajar por el Perú? Fíjese, yo siempre señalo, cada congresista se pinta y se despinta con su voto. Cada bancada se pinta y se despinta con su votación. Cuando las votaciones son unánimes por las bancadas, tenemos que medir.
medir lo que significa estar a favor de un ministro que tiene una gran responsabilidad política. Fíjense, si fueran personas mayores, de repente no estaríamos tan indignados, pero son nuestros Pero son niños. niños. Ese es el abuso, ese es el abuso, eso es lo que genera el estallido social, eso es lo que genera Eso es lo que discriminación, duele, eso es de lo que verdad. genera desigualdad. Acá no hay que filosofar mucho cuando hablamos de desigualdad. Veamos el trato que tenemos con un niño y veamos el trato que tenemos con otro. ¿Es justo? ¿Qué más queremos? Entonces, yo creo que los pocos que votamos, porque fuimos muy pocos los que votamos, no fuimos un poco más de 30 los que votamos porque sea, reciba su sanción política, nadie le está haciendo sanción penal, no. Pero fíjese la gran cantidad que votó en contra y los grandes hipócritas que votaron en abstención. Entonces, esa es la realidad. Por eso Ahí le digo, no estamos, lo estamos, generalicemos, no sí, generalicemos y veamos en forma puntual las personas, en forma puntual por bancadas y veamos nosotros para que no nos equivoquemos después. definitivamente, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla en ese momento. Y estos son los votos. 32 votos a favor y 28 en contra, 24 abstenciones. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué congresistas fueron capaces de preferir a un ministro por encima de la salud y la vida de estos niños? Miren cómo vota Fuerza Popular, cómo defiende al ministro Julio de Martini. Todos los congresistas apoyaron y en su bancada congresista de acción de Alianza para el Progreso fue el único que está en verde, el único que entendió de repente esta problemática. El resto de congresistas de Alianza para el Progreso, abstención y en contra, abstención y en contra. Estos son los votos y esta es la indiferencia. Acá, perdónenme la palabra, pero se sepultaron políticamente y perdieron el respeto porque si son capaces de ir en contra de nuestros propios niños, entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir ante la indiferencia de un respaldo y de un rechazo a la niñez? Ahora, la presidenta, yo no creo que tome alguna acción en contra del ministro Julio de Martini, porque ya lo hubiese tomado antes, porque las acciones se necesitan mostrar, no decir, no voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque al final terminas no haciendo nada, como pasó o como está pasando también con el Ministerio de Energía y Minas. Hoy sí llegaron a la conclusión de censurar al ministro Rómulo Mucho. Tras esta presentación de un proyecto de ley, la ley MAPE, ¿no? Que pedía una ampliación para, de cierta manera, formalizar lo que no se había hecho hace muchísimos años, querían hacerlo en corto tiempo. He visto algunas imágenes también, pude entender y saber que, si no me equivoco, congresista, que usted viajó a Madre de Dios, a La Pampa. Sí, fíjese, cuando uno quiere conocer el problema, cómo es, tiene que ir al lugar. El primer error que hay en el Perú es que cuando queremos dar una sola solución a 24 regiones de nuestro país que son diferentes, y la minería informal es una realidad diferente. No es lo mismo solucionar el problema de formalización en Patás, en el CENEPE, que en Madre de Dios, que en Puno, que en Arequipa. Eso es lo que no se vio. ¿Qué cosa es lo que se le criticó al ministro cuando se presentó el viernes de la semana pasada? En primer lugar, lo tardío de presentar una ley. Esto se sabía hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando usted presenta tarde porque ya la legislatura va a terminar, le tira la pelota al Congreso. Entonces aquí estamos entre la espada y la pared. Si usted cierra el reinfo, recibe usted todos los mineros informales que de hace días están bloqueando las carreteras y están frente al Congreso. Y si usted amplía el reinfo, es usted pegado a la ilegalidad, es un delincuente. La solución no es tan simple. La solución no es tan simple como ampliar o cerrar. No. Esta es una solución integral que requiere una estrategia integral que no se ha hecho en estos 10 años y no se va a hacer como usted ha dicho. ¿Qué presentó? Presentó algo tan vago que escuché a un ministro de Energía que decía, yo que conozco el tema y lo leo, no lo entiendo bien, imagínese un minero común. No. Está señalando en esta ley MAPE, está señalando de que las regiones van a continuar con la formalización, o sea, el reinfo va a tener vigencia hasta julio del próximo año. A partir de ahí, el ministerio asume las tareas que tenía la región.
¿Usted cree que en 6 meses los gobiernos regionales, con los recursos y con toda la cuestión negativa que tienen, van a hacer algo tan rápido que no pudieron hacer en 10 años? No. Entonces, lo de Madre de Dios que han venido a buscarme el día de ayer, me dicen, no hay un solo capítulo de Madre de Dios en la ley MAPE, porque en Madre de Dios la minería es aluvial, ríos, fuentes de agua. Entonces, no figuran ellos. Entonces me dice, ¿y nosotros cuál es la realidad? O sea, ese es el problema. Entonces, yo lo lamento mucho porque como persona es una muy buena persona, es un ingeniero que sabe mucho de minería, pero creo que sabe mucho de gran minería, minería intermedia, pero de minería informal y de pequeña minería no sabe nada o no ha querido meterse en el problema. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Pásale la pelota. No es así. Yo creo que esto es parte de una estrategia que tienen todos los gobiernos. Patear el problema para adelante, que lo vea el siguiente. ¿Qué cosa es lo que piden los que están en las calles? Ampliar el reinfo hasta el 2026. Yo creo que por ahí tampoco va. ¿Cuál era la alternativa? Eso es lo que queríamos de un ministro. Lo del ministro es, esta es la alternativa. Yo le pregunté, ¿por qué ha fracasado la formalización? ¿No quieren o no pueden? Si no pueden, es porque hay muchos trámites. Achiquen los trámites, recórtenle, hagan una simplificación. Los pone usted en compromiso de que ya no tienen la disculpa. Pero le digo, se ha dejado crecer la minería informal. Yo le pregunto a los informales, ¿por qué te gusta vivir pegadito a lo ilegal? Es que no le das otras oportunidades. Cuando se hizo la Operación Mercurio en el 2019, Madre de Dios, fue una solución militar a un problema social. Era un foquito que los arrimaron. Pero ¿dónde están los programas de desarrollo? ¿Dónde está la alternativa de vida? No te dediques a esto que estás pegado a lo ilegal, te doy esta oportunidad. Nada. Hoy día ese foquito es un enorme. Peor. O sea, la solución fue peor. ¿Y qué cosa dijeron? Venimos a recuperar la autoridad, destruyeron dragas, hicieron todo el laberinto. Ese es el gran problema del Perú cuando no conoces tu país y cuando no visitas, conversas, lo miras y das soluciones específicas. Lamentable por nuestro país porque los informales están pegados a los ilegales se aprovechan los informales y ahí hay un motor de violencia que es lo que vemos con las extorsiones y los asesinatos, en particular en Patás. Definitivamente, congresista, yo también he podido ir a La Pampa, hemos ido a Madre de Dios, porque hay algo muy cierto que usted acaba de decir. Si tú quieres hablar de algo, anda y pálpalo, conócelo y tienes que saber de lo que estás hablando. Pero el ministro Rómulo Mucho quizás sabe mucho de grandes empresas, pero de las pequeñas minerías no sabe nada y no conoce la realidad. Yo estoy y siempre he defendido a toda la población. Yo no creo en la ideología política y siempre lo he manifestado, pero defiendo los derechos de los seres humanos, de las personas y del Perú entero. Sin embargo, hay que ser sinceros y conscientes. Estas protestas, estas manifestaciones por ejemplo, en contra de la inseguridad, está muy bien, es un derecho constitucional, igual que estas protestas de la minería, de la ampliación, también es un derecho constitucional. Pero yo les digo, ¿saben por qué no se va a dar jamás hasta este momento? Porque tenemos este gobierno y distintos gobiernos anteriores incapaces que han hecho un proyecto de ley del reinfo que te atrapa, te dice, te doy para que te formalices, pero a la vez no te doy. No pueden formalizarse, no pueden, es algo imposible, congresista. ¿Por qué? Tenemos la ley 27015 que dice que regula las concesiones mineras en las áreas urbanas y de expansión urbanas. Esto quiere decir que no se otorgarán títulos de concesión minera metálica y no metálica, ni se admiten solicitud desde el petitorio minero en áreas urbanas calificadas por las ordenanzas municipales. Así que esto no tiene solución. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque también, si vemos la manera ampliación, perdónenme, con todo el respeto, pero basta. Esto es un camuflaje de algo delictivo que muchos votan a favor de la ampliación porque se dice, y esto es cierto,
que financian campañas políticas porque se convirtió en el botín más grande, porque le ganó al narcotráfico, congresista. Y esto es una realidad que duele, porque vemos cómo el Perú es ensuciado, es utilizado y cómo termina prácticamente en un desborde de criminalidad y de organizaciones que se convierten en toda una mafia, pero una mafia grande. Acá se tiene que hacer una reestructuración de esta ley a que les permita formalizarse, porque esta ley del REINFO no les permite formalizarse, así lo amplíen hasta el año 2050. Así que acá se necesita personas que de verdad quieran mejorar el Perú, no personas que se camuflen tras una ley para delinquir. Me gustaría conocer un poquito más de su percepción, porque usted sí también el día de hoy votó a favor de la censura del ministro Rómulo Mucho. Nos parecía increíble, pero creo que por fin algo bueno hicieron. Creo que los intereses de algunos congresistas valió mucho más que los pactos o los acuerdos con el gobierno, parece, ¿no, congresista? Una votación completamente diferente a la del MIDIS. Hay algo Total. diferente. No Es te que lo el voy que a decir, defiende pero tú sus lo debes saber intereses lo mejor va a que yo. defender. No, yo lo que le digo es que acá todos tenemos que poner nuestra parte, los Sí, concesionarios, los que tienen las concesiones. Por ejemplo, ¿quién compra el oro? El Estado debe comprar, el gobierno. ¿Y quién tiene la responsabilidad según su función? El Banco Central de Reserva. Le han dado a un par de empresas privadas para que compre el oro y ¿qué pasa? Les paga de menos. Si yo soy común, tengo mi oro y voy donde la empresa que es el Estado y me va a pagar menos, voy donde el que me paga más, pero es algo normal. Entonces, tenemos que controlar el combustible, tenemos que controlar los explosivos, tenemos que controlar el contrabando de mercurio, que el mercurio le hace mucho daño a la naturaleza. Lo que se ha hecho en Madre de Dios es un desastre a una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo y del Perú. Pero se puede hacer reforestación, algo que se dijo el 2019. Hay una pequeña ONG que juntamente con los soldados que están en la base de La Pampa están reforestando. O sea, sí se puede hacer. Pero ¿dónde están esas tareas puntuales? ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde están esas facilidades a los informales para que se formalicen? ¿Qué trámites tiene usted que eliminar para que no sea tan difícil? ¿Dónde están esas otras oportunidades de desarrollo que ofrece? Nada. Preguntémonos, ¿por qué los chicos ni siquiera terminan el colegio y ya están metidos en la minería informal? ¿Por qué? Porque no tienen otra oportunidad. Entonces, yo creo que se ha dejado crecer y que cuando hay algo que se deja crecer y genera violencia, nos cuesta mucho. así Pero es. tenemos que hacerlo y la única manera es que nos pongamos todos de acuerdo. Todos tenemos que, como se dice, todos tenemos que aflojar algo. Nadie se puede poner en su 100 en una posición irreductible, no. Todos tenemos que aflojar, los informales, los Todos. concesionarios, el Estado, todos tenemos que dar nuestra parte, porque si no, como bien señala usted, estamos entrampados y pensamos que se cierra o se amplía el REINFO y está la solución. A ver, lo cerramos hoy día, está solucionado el problema, lo ampliamos 2 años, ¿se va a solucionar el problema? Ninguna de las No, dos medidas. Busquemos ese encuentro por regiones, por la realidad de exacto. cada una de las regiones. Se Todo sientan es a conversar distinto. y encontramos la solución. Yo creo que eso es lo que nos está faltando a los peruanos, más inteligencia entre nosotros, nos juntamos, ya, yo voy a perder uno, pierdo dos, pero vamos a tener una salida donde ninguno de nosotros va a decir que yo soy informal, yo soy ilegal. Definitivamente. Y se tiene que ver, como usted acaba de decir, por regiones. Una cosa es la minería ilegal en la Amazonía peruana, señores, que está en la zona fronteriza con otros países. Otra cosa es la minería de la costa y otra cosa es la minería de nuestra sierra. Entonces se tiene que trabajar región por región y ver cuál es la problemática, porque la problemática de Patás no es la misma que la problemática, por ejemplo, de Arequipa o de otras regiones. Se tiene que ver y distinguir de cierta manera. Sin embargo, congresista, el Congreso, a través de esta ley 31989, que impide la incautación de materiales usado en la minería ilegal, explosivos, armas, etcétera. ¿Cómo vamos a mejorar así si No, estos proyectos de ley existen? por ahí no va. Responsabilidad de Sucame. Sucame es parte del problema.
Porque ¿sabe qué? Hay un mercado negro. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Sucame venda con tanta facilidad explosivos y escopetas a gente que no tiene Ah, no, ninguna ese es otro tema. representación? Totalmente de Entonces, acuerdo. todo, como le digo, todos tenemos que ajustarnos, todos tenemos que encontrar cuáles Pero son esta ley para usted no está bien hecha, está bien dada, la ley 31989 que dice impide incautación de materiales usado en la minería ilegal, entre paréntesis, explosivos, armas, etcétera. Fíjese, si usted pone puesto de control donde trabaja la policía con fiscalía, todo eso se va al suelo. Pero nadie ejerce control. Usted con una ley no se defiende. Es como el Reinfo. Reinfo tuvo muy buena intención, pero ahora usted agarra un Reinfo. Hay gente que tiene 60 Reinfo. ¿En qué parte de la ley Exacto. decía que puedes tener uno, 10, 20, 60? Vende los Reinfo. Hay mercado negro de Reinfo. Hay mercado negro de explosivos. Los delitos conexos, la trata de personas, el narcotráfico, todo está pegado. ¿Hay alguna estrategia integral? ¿Cómo es posible que exploten a nuestras niñas y nadie mira? O sea, si tú vas a ver solamente la minería y no ves los delitos conexos, como bien señalaste, la frontera con Brasil y con Trata de Bolivia, la frontera de personas, Ecuador, prostitución, ¿sabe qué? organizaciones. ¿Sabe qué? No está. Primero que vemos el problemita, yo le dije, usted ve el problema como si fuera ministro de Energía, pero no ve usted los mercados negros, no ve usted el mercurio, no ve usted la comercialización, no ve usted los delitos conexos, no ve usted la frontera. Estamos vigilando y controlando la frontera. Estamos haciendo acreditación, es decir, todo lo que tiene responsabilidad de tarea la estamos pasando por el polígrafo. En otros países, por ejemplo, México y Colombia, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, pasan por el polígrafo y nadie tiene por qué molestarse. ¿Por qué? Porque tiene usted que combatir la corrupción. ¿Cómo combate la corrupción? Poniendo gente honesta. ¿Cómo comprueba usted que la gente es honesta ante la arremetida de tanta plata? Con su polígrafo. Vamos, no hacemos nada. O sea, es decir, todos hablan de la corrupción, que están corrompidos los jueces, los fiscales, los policías, las Fuerzas Armadas, los empresarios, todos están corrompidos. ¿Y cómo los controla? Acreditación. Tenemos que acreditarnos todo lo que tenemos un manejo directo con estos temas que tienen que ver con dinero, como es minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, a un polígrafo. Forma parte de la estrategia integral. Si usted tiene personal capacitado que es consciente que tiene una gran responsabilidad para controlar esta cuestión que no se convierte en ilegal, la va a bajar. Pero si seguimos como estamos o creyendo que vamos a presentar una ley faltando 10 minutos para que termine la legislatura, como diciendo, ya te presenté la ley, asúmelo tú. No, yo aprobaría la ley MAPE que han presentado, donde los gobiernos Al regionales cambio. duran hasta julio y a partir de ahí lo agarra el ministro de Energía y Minas. A ver, Ejecutivo, a tu tarea. Ojalá. Definitivamente. Y ese bolígrafo que usted dice, ese polígrafo tendría que empezar por el gobierno, por el mismo Todos, ejecutivo, porque es todos. ahí donde quien no es capaz de terminar con la corrupción y ni siquiera fiscalizar y ni siquiera mirar o voltear a ver qué pasa y se hace el ciego, se hace el sordo, es porque es parte de congresista, es porque no quiere hacer nada en bien de la sociedad, en bien del Perú y en bien de la mejora, porque necesitamos que esta riqueza que está en nuestro país sea para los peruanos y que no vengan extranjeros a llevarse todo nuestro oro y todo lo que producimos. De verdad que ha sido un gusto tenerlo en el programa. Algo más que nos quiera decir, el tiempo nos gana. Bueno, yo creo que no hay problema que no podamos resolverlo, pero como volvemos a repetir cada vez que conversamos, necesitamos unidad. Si Así es. todos, cada uno de nosotros hace su tarea, si sabemos que estamos al borde de algo ilegal que genera, lamentablemente genera violencia, es el motor de la violencia, el narcotráfico, la minería ilegal. Yo creo que es tiempo de juntarnos, pero para juntarnos necesitas tú una cabecita que sea la que dirija todo y todos, cada uno de nosotros haga una tarea. Esa es la Profesional, gran capacidad, responsabilidad. liderazgo. Esa es la gran responsabilidad que hoy día no se asume y que yo veo que es patear el problema hacia adelante. Yo Ojalá quiero, que no se dé esa ampliación hasta el 2026 porque sería engañarnos nuevamente y seguir en un mentirles. engaño. Busquemos Yo una quiero, solución integral antes, donde todos tengamos algo que aflojar para poder llegar a algo bueno. congresista, yo me atrevo y con uso de razón y quizá por interno, por no querer
represalias a mi persona, me atrevo a solicitarle, ya que usted fue a Madre de Dios a ver la situación, a que averigüe, también le voy a dar algunos datos, a dónde va toda la minería del Perú, en dónde procesan la minería del Perú, a dónde llega toda la minería del Perú. Recibe minería formal, artesanal e informal. ¿Cuántos políticos están metidos dentro de No, estas mira, empresas mira, procesadas? Mayra, algo, Por, algo que yo pregunté, Madre de Dios, por ahí no es. ¿dónde se va todo lo que se dice que hay millones de dólares mensuales, semanales? ¿Dónde se reinvierte? Lamentablemente, yo digo, fíjate, poniéndome, lamentablemente no se reinvierte, Madre de Dios, se la llevan. Porque si yo dijera, siempre pongo el ejemplo de Pablo Escobar, el narco colombiano, que Sí, acá en Perú, cerquita de Lima hay uno, Medellín ¿ah? es, Medellín es lo que él reinvertía con sus ganancias, por lo menos hizo todo, por eso que lo quieren tanto. Y en Madre de Dios, por lo menos no se la lleven todas, por lo menos si Madre de Dios tú Congresista, tuviera buenas pistas, colegios, hospitales, tú para dirías, poder, eh, para poder llegar a la minería en bruto, primero se procesan. Yo le hablo de esas empresas que procesan esa ¿por minería. qué no? ¿Dónde Mira, va? acá para tener éxito tienes que golpear todo el proceso, especialmente en las plantas procesadoras. Tú ¿Dónde pregúntales, están las plantas procesadoras? todo el oro que está llegando es legal. ¿Cómo venden a Suiza, a los gringos de Estados Unidos? Pero es una estrategia integral, pero no solamente vayas al socavón, al río, no solamente los camiones que desplazan, sino la parte final que es la que se la lleva. Porque ese minero que se rompe el alma ahí con su mercurio envenenándose él y el agua, es el que gana un sol. El que Y la yo vende es el que se gana hemos el hecho este millón. trabajo y nos hemos sorprendido porque hasta autoridades están metidos. No recuerdan la parcela 3 y de qué región estoy hablando y de qué zona, sino que estoy calmando un poco a mi familia porque las represalias han sido algunas fuertes. Así que vamos a mantener la calma, pero yo no me olvido ni le tengo miedo a nadie, señores. Pero por el momento seguimos recaudando toda la información. Por interno se la voy a pasar, congresista. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Gracias, Mayra. Un saludo para todos los que nos siguen. Un gran abrazo. Buenos días.